Nos encontramos con Federico Celedón, director y presentador del noticiero Tele2, un periodista muy reconocido en nuestro medio. Todos los días nos encontramos con él a la hora de ponernos en contexto de qué sucedió cada día en los hechos impactantes en El Salvador. Federico, gracias por estar aquí en esta entrevista. El objetivo es compartir con el público de profesionales de la comunicación y estudiantes sus vivencias, sus experiencias, que yo creo que tienen mucho que aportar a todo lo que es el mundo de la comunicación profesional. Bienvenido, Federico. Licenciado Carlos Argueta, muchas gracias de verdad por ponernos atención, por incluirnos en su trabajo. Es un honor. Me siento más cómodo diciéndole Carlitos porque le tengo mucho aprecio. Tuve el placer de compartir con usted sí, aulas en esa maravillosa experiencia de la UCA y pues no solamente le respeto profesionalmente, sino también por su calidad humana. Así que si usted me lo permite, me dirijo a usted como Carlitos, que va a ser más agradable. Es mutuo. Además, ambos somos comunicadores y los comunicadores no andamos con tanta perorata ni formalidad, sino que vamos al grano. Es una de las cosas que nos caracteriza a los comunicadores, ¿verdad? Ir al grano, el trato directo y humano, porque así es la comunicación humana, ¿verdad? Directa, cálida, en confianza, porque es la manera como se abordan sobre todo esos temas muy interesantes, ¿verdad? Hay un público muy importante de estudiantes de comunicación de las diferentes universidades, de profesionales de la comunicación, a la que tanto usted como yo nos dedicamos y que es creciente. Y hasta ahora, pues puede que me equivoque, pero creo que no hay muchos medios digitales dedicados a compartir conocimientos, vivencias y experiencias del campo de la comunicación. Y usted y yo nos ha sucedido que la mejor manera de aprender es en el intercambio de experiencias, en el intercambio de conocimientos, y es lo que busca este espacio. En primer lugar, Federico, quizás una de las cosas que más nos llama la atención cuando lo vemos a usted en acción, vemos su noticiero, es que su noticiero se aparta de lo tradicional en la manera como presenta la noticia, cómo la pone en contexto. No es un simple leer noticias. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está ese atractivo, ese sello que usted le ha impuesto o usted y su equipo le ha puesto a su noticiero? Bueno, primero que nada, Carlitos, muchas gracias por sus calificativos y sus conceptos sobre nuestro programa y sobre este servidor. Ojalá no nos quede demasiado grande la camisa que tan No, amablemente ha la tejido manera. usted. Mire, eh, si tengo que ser honesto, comenzó más como un experimento que luego me di cuenta que tenía todo un marco conceptual sobre el cual podía agarrarme. Correcto. Sucede que cuando yo comienzo en la televisión, yo doy el paso siguiente a mi carrera en radio. Sí. Y en radio, los elementos de la interacción, la naturalidad, la espontaneidad y la improvisación son Son claves, fundamentales. son Sí, claves. claro. Sí. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta más la radio que la televisión, porque es más retante. Porque Sí, cuando uno dice al aire, es usted solo y su talento o sí. su creatividad o su espontaneidad. Recuerdo, por ejemplo, solo como un pequeño paréntesis de lo que estoy diciendo, Sí. aquellos turnos iniciales en Radio Femenina. Yo tenía turno de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y Tremendo. entonces, en lo que yo iba a traer una de Sí. las 10 tazas de café que me tomaba en ese lapso, veía llegar al primo Chomo, Dios lo tenga en su gloria, Sí, sí. cargado con su Conocimos guitarrita, con sus conocimos pitos, su lamentable fallecimiento. Sí. lamentablemente. Y el primo, con ese ánimo y con ese profesionalismo que lo caracterizó, llegaba y hacía un show radial Sí. y yo decía, pero ¿y este hombre? A ver, no lleva nada escrito, no hay un guión Sí. como le enseñan en Sí. las Sí. universidades, que Sí. no sé si en Sí. alguna radio se use guión, yo nunca lo usé, y entonces hacen una estructura y todo. No, él llegaba y con un pito y con una Sí. trompeta y con una guitarra y con un tambor, hacía un espectacular show para sus audiencias. Entonces yo dije, bueno, a ver, el problema con la televisión es que es todavía en aquel entonces, cuando yo Sí. comienzo en el 2001, un medio unidireccional. Está el Ujú. señor de la pantalla y usted como televidente tiene dos opciones, verlo o apagarlo, nada más, o cambiarlo, pero no puede interactuar con él. Y además el señor tiene siempre un encuadre muy clásico,
que no está mal, pero con el que yo no me siento cómodo. Entonces dije, bueno, probemos algunos de los valores de la radio, extrapolarlos a la televisión y veamos qué pasa. Correcto, Y interesante. además que como mi escuela de comunicaciones, yo no estudié comunicaciones en un primer momento, yo estudié ciencias jurídicas, Sí, luego estudié comunicaciones. Entonces, como yo no tenía una formación en comunicaciones en ese momento, mi escuela más próxima era Radio Femenina, con quien correcto. había compartido micrófonos, no al aire juntos, pero sí en una especie de escuela permanente que tiene la magia de tener la femenina, y escuchar a un Sergio Gallardo, un Willy Maldonado, un Mauricio Urrutia, un Jorge Grandes Bustamante, comunicadores. Rafa Domínguez. Entonces ellos mantenían esa idea de la escuela, de la espontaneidad, de la naturalidad y de la improvisación, pero una improvisación inteligente, pensando Sí, lo que uno dice. Entonces traté de aplicar eso a la tele. Para no ser muy largo esto y no aburrir, el resultado a mí me pareció bueno. muy Yo he bueno, creído muy siempre, y bueno. eso es como paradigma, que la forma de lograr diferenciarnos es atrevernos a hacer lo distinto. Parece una obviedad, pero es que en el atrevernos está la trampa, ¿no? Sí. Atrevernos a hacer lo distinto. Y cuando llego a presentar noticias, yo decía, pues que yo no me siento cómodo de verdad haciendo este encuadre tradicional, así es que vamos a, si me funcionó como reportero, me tiene que, vamos a ver qué pasa, no es que me tenga que funcionar, pero vamos a ver qué pasa, aplicando los mismos paradigmas de comunicación espontánea, horizontal, platicada en tele. Y el resultado, bendito sea Dios, hasta el momento me permite continuar al aire. Ha sido bueno, y no porque lo diga usted o lo diga yo, sino que lo prueba la enorme, los miles, la enorme audiencia que tiene su noticiero en una de las horas más críticas, que es el horario nocturno, ¿no? La franja nocturna, muy importante. Pero Y no es ha sido que, y es, fácil, Carlitos. sí, y es que Perdón que le le da interrumpa. y es que le da mucha frescura, ¿no? Tanto a los encuadres de cámara, a las perspectivas, como también a la manera de abordarlo, y hay risas, hay bromas, y eso lo vuelve muy interesante porque en esa hora está en nuestro hogar, en nuestra sala, y entonces uno quiere tener amigos y a esa hora uno quiere tener un ambiente cálido, un ambiente alegre. Pero no ha sido fácil, Carlos. Mire, Lo sé. cuando cada vez que la empresa entra en un proceso de capacitación y se traen extranjeros, siempre el mayor objeto de críticas ha sido nuestro, ¿no? Cuando era TCS Noticias, ahora que somos Tele2. Y nos cuestionan precisamente eso porque es impensable en culturas monocrónicas como las europeas, un noticiario alemán, un telediario español, un telediario italiano, aunque los españoles y los italianos son muy espontáneos, Sí. muy expresivos, quizás más que espontáneos. Pero es impensable para esas culturas el espacio de la broma, del comentario. Yo, sin embargo, sigo sosteniendo la tesis de que la verdad está en el contexto, como decía Ignacio de Curía en sus clases, y si la verdad está en el contexto, partamos de una verdad. Exacto. La gente de El Salvador, nuestro grueso de audiencia televisiva, no tiene alto poder adquisitivo. Es pueblo como usted y como yo. Sí, exacto. Y nuestro pueblo llega cansado de trabajar, Sí, tiene que viajar en bus hacinado, sí. cuidando que no le roben la cartera, cuidando que no le roben el celular, cuidando de pagar la extorsión para poder entrar muchas veces a su vivienda, cada salida y cada entrada. Viene con problemas económicos, viene con problemas laborales, y sentarse a ver que su país también tiene problemas de violencia social, de economía, etcétera, es una carga tan grande de Sí, negatividad que genera rechazo al mensaje y sí, al mensajero. exacto. Es deprimente y lo que puede hacer es cambiarlo. Sí, Exactamente. Yo sí. no puedo cambiar el país, Carlos. Yo no puedo cambiar Claro, las noticias, Carlitos. O sea, si las noticias son malas, pues lo son. Lo que puedo hacer es cambiar la actitud con la que las exacto. cuento. Y eso cuenta ¿eh? mucho. La actitud es esencial. Sí, Y luego hay toda una ciencia que lo respalda. Por eso le decía en la primera parte de la respuesta que hay toda una ciencia. Mire, el infoentretenimiento no lo descubrí yo. Eso tiene años de estar en Estados Unidos y aunque tiene un gran debate y es muy criticado, también es muy consumido. así Pues es. nos guste o no nos guste, existe. En segundo lugar, hay todo un apoyo de neurociencias. Las neurociencias dicen dos cosas. Primero, que la gente fideliza sus consumos en función de aspectos emotivos, no racionales. Así es. Muy cierto. Y el aspecto emotivo es más fácil estimularlo, obviamente, cuando uno es capaz de generar una emoción. Las neuronas espejo que se activan cuando uno sonríe funcionan también a través de la televisión. Entonces, generar un ambiente positivo o de positividad, como diría el Mágico González,
permite vincularse emotivamente con las audiencias. No es un antojo, no es un capricho. Y yo lo voy a morir defendiendo, por lo menos, ante cada asesor internacional que contrate una empresa, porque yo creo realmente en esto. Creo que ese es el camino y creo que es una deuda con el pueblo salvadoreño. Mire, cuando yo hice mi tesis, ya vamos a hablar de eso, a mí me dolía escuchar de la gente, de todas las audiencias y más de las más críticas, de los adultos, que ellos no veían noticias, me lo decía un segmento, porque les afectaba psicológicamente. Sí, pues hemos tratado de hacer un noticiero que cuente la verdad sin afectar psicológicamente. Sí. Creo que a ese punto quería llegar yo para que los estudiantes, los otros profesionales de la comunicación descubrieran el qué hay detrás de lo conceptual de su programa de televisión, porque sí tiene un importante atractivo. A mí me sucede eso, ¿verdad? Yo soy muy crítico con las noticias, soy muy escéptico, al final del día pues uno está cansado y tengo actitudes diferentes hacia diferentes noticieros que son muy buena calidad, pero al sintonizar su noticiero, al sintonizar Tele2, uno siente una bocanada de frescura, de un ambiente positivo, cálido, humano, y eso lo hace uno quedarse. Eso es muy difícil, es un arte, es algo pues, que no es fácil de alcanzar. Yo creo que usted se ha referido de una manera muy puntual a ese secreto que los comunicadores necesitan conocer, ¿verdad? Pues, para analizarlo y ver que de eso se puede tomar para otras formas de comunicación. Déjeme preguntarle también lo siguiente. ¿Cómo es un día típico, cómo es un día típico en Tele2? ¿Cómo comienza, cómo preparan, cómo se llega? Eso es muy importante porque, igual que en el cine, cuando uno conoce el que hay detrás de cámaras, pues se hace una idea y es también conocimiento para los comunicadores y los estudiantes de comunicación. ¿Cómo es un día típico en Tele2, Federico? Le voy a Muy contar una intenso, cosa por supuesto. Le voy a contar una cosa, Carlos, que si la oye mi jefe probablemente me despida, pero pues, está bien que hay que decirla, hay que compartirla, hay que socializarla. Yo nunca he sido muy rígido en el tema de los horarios. Correcto. Para mí los horarios funcionan si permiten alcanzar los objetivos. Así En es. esto de las Así debe ser. comunicaciones, como a uno le encanta lo que hace, si yo me tengo que pasar hasta las 12 de la noche, me quedo hasta las 12 de la noche. Pero si lo terminas en 4 horas, vamos a tomar un café y platiquemos. Claro. Al final del día lo importante es lograr los objetivos, no cumplir con horarios. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar después de la pandemia con mucha más habitualidad y Ana se extraña de esto. Antes sí era muy complicado hacerlo, pero igual lo hacíamos desde muy temprano. Nosotros entendemos que, y esto sí, ahí sí le doy la razón a los asesores internacionales, la tele debe planificarse. Sí. Gran parte de nuestros contenidos están hechos con anterioridad. Tengo una pizarra aquí a mi espalda. Le mostrara la otra, que es la que está llena, pero le contara todos los secretos y entonces me van a regañar. Pero tenemos una planificación de contenidos semanales, tenemos una planificación de contenidos diarios y tenemos una planificación de contenidos mensuales. Sí. De esa manera podemos adelantar mucho en lo que le vamos a dar a nuestras audiencias. Entonces, por ejemplo, esta es la semana de la arqueología. La anterior fue la semana de las sopas y queríamos hacer historias sobre las sopas. Y alguien me decía, pero ¿y qué información tiene eso? Y digo, bueno, pues yo no sé si a ti te parezca que tenga mucha o poca información, es tu derecho y es tu opinión y es respetable, ¿eh? Pero yo estaba ayer en el súper y me encuentro una señora y me dijo, mire, ayer usted habló de la sopa, no me acuerdo de qué era la sopa, de chipilín con hueso de cerdo, creo. Y me dijo, ¿qué era lo que llevaba? Yo no me acuerdo francamente, porque además no hice yo la nota, ¿no? Pero me causó mucha gracia y me dio mucha simpatía la naturalidad de la señora. Y significa que, bueno, si a ella le interesó, hermano, me disculpan los señores políticos, pero es que no todo lo que hacen es noticia, ¿no? Si entendemos por noticia lo que la gente quiere ver. Y bueno... Y que el principal destinatario, la principal audiencia de los noticieros es el gran público, el gran pueblo y, por supuesto, también la clase política, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Pero el gran pueblo, esos temas le interesan mucho. Bueno, el tema de la sopa, y le agradezco su enfoque, para mí el tema de la sopa, una vez a la semana, es un tema importante en mi vida, imagínense, ya no digamos de todo el mundo. No, y cuando tú hablas con la diáspora, extrañan la mariscada, o un buen sopón de patas. Claro. Entonces, bueno, regresando al tema, nosotros comenzamos con esa planificación, luego tenemos una reunión por las tardes, que es la que yo le había dicho a usted que tenía entre las 3 y las 4 previa a esta entrevista, con el jefe de prensa, y con el jefe de prensa definimos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Sí. Y luego tenemos una primera conversación entre las 6:30 y las 7 de la mañana,
y compartiendo por chat la asignación de los temas que nosotros consideramos, que él como jefe de prensa considera que son los más importantes. Discutimos y a mí me parece que este debería ser el primero o el segundo, si el formato debe ser una nota o un formato más corto. Y luego nos vemos aquí como a las 9:30, 10 de la mañana y ya estructuramos la guía de contenidos con lo que los equipos han recogido en el terreno y con lo que falta en función de la planificación, más los datos que surgen espontáneamente. Yo no puedo planificar un accidente de tránsito, yo no puedo planificar una captura de la cual no teníamos aviso, etcétera. Pero en grandes líneas, digamos que el 75-80% del noticiero a esa reunión de las 10 de la mañana ya está hecho, o por lo menos está planificado, ¿no? Luego vamos al aire a la 1 de la tarde, significa que a las 12 damos por cerrado el proceso de ingreso de contenidos y solo nos quedamos esperando la de última hora a través de una plataforma alternativa, que ya no es la ingesta habitual de contenidos. Usted que entiende de computadoras, la ingesta es el sistema automatizado que permite que una vez está subido a la base de datos ya pueda proyectarse en la televisión. Otra cosa son las últimas horas que van llegando por equipos de transmisión remota. Luego salimos a la 1:30, tenemos una reunión de evaluación, cómo nos fue, mira, aquí nos equivocamos, esto no lo dimos decir así, esto creo que podemos hacerlo mejor, revisamos todo, desde el dinamismo de los encuadres, que a veces saldrán más y a veces saldrán menos, ahora serán mejor y otras no tanto, definimos, platicamos, es una reunión de 15-20 minutos, tratamos de que sea lo más corto posible, y se acabó, a comer. Nos volvemos a encontrar hemos salido a la 1:45, así que nos vemos aquí a las 3. Tenemos esa reunión con el jefe de prensa para definir los contenidos de la noche y verlos del día siguiente. Y luego cada quien a trabajar. Yo me dedico a hacer algunas cosas que quiero del noticiero y luego, y que me toca producir a mí. Y luego nos vemos una última vez a las 6 de la tarde, una rápida reunión para ver si se ha trabado algo, si hace falta alguna cosa, y a las 7 vamos a la puesta en escena. De 7 a 8 estamos al aire y a las 8 tenemos otra reunión de evaluación donde decimos, bueno muchachos, esto no nos salió, ¿qué pasó con esta nota? No llegó a tiempo, los encuadres cuidadito, aquí se nos movió la cámara, esto lo podemos haber hecho mejor, y por qué no también, hey, te felicito, qué buen trabajo hiciste hoy, se vio muy bien. Y así es, digamos, el día a día. Bien, qué bien. Más la producción de contenidos multimedia que estamos apostando a hacer de manera conceptual. Tenemos de lunes a viernes una apuesta, un programa. Lourdes tiene un Piensa Positivo, que a la gente le ha encantado, que son pequeñas cápsulas. Ella es una coach profesional, se ha formado en eso y comparte con nosotros gratuitamente, y eso es raro en ella, contenido motivacional. Los martes este servidor hace contenido de comunicaciones. Tenemos una sección que se llama Comunícate, donde hablamos de lenguaje no verbal, de manejo de la voz, etc. Sí. Luego tenemos los miércoles, que es Chocolate con Leche, que es un programa más distendido. Las dos presentadoras del mediodía platican de economía, de social, de deporte, de lo que sea. Jueves tenemos un formato de emprendedores que va a comenzar esta semana. Estaremos haciendo entrevistas a pequeños emprendedores para darles una ventana y ojalá ayudarles al crecimiento de su idea de negocio. Y los viernes tenemos con la Ale, que es una entrevista más en clave de humor, más distendida, más relajada, con personalidades del mundo artístico. Y ese es, digamos, el día a día de Tredos. Le agradezco mucho esa respuesta y sobre todo su apertura a contarnos todo eso, porque estoy seguro que es un material muy valioso para los estudiantes de periodismo, los estudiantes de comunicación, que para ellos es muy importante conocer, hacer una síntesis, cómo se desenvuelve un noticiero. Hay muchos de ellos que llevan ese camino, algunos llegarán a su noticiero o a otros, pero para ellos es muy importante conocer cómo transcurre un día en un noticiero. Es un insumo. Y cada un noticiero es una diferente experiencia. Gracias sobre todo para este grupo de público de la revista Digital Comunicación, que son los estudiantes de comunicación. Ahora, Federico, tuve la oportunidad de conocer la tesis que usted escribió con Natalie, recuérdeme, Natalie... Chávez. Sí, Natalie Chávez. Sí. La tesis que ustedes escriben sobre el tema era la importancia del valor de la credibilidad en los noticieros de televisión, pues en lo relativo a los periodistas, a los presentadores, al formato, un tema de gran discusión en todo el mundo. Entonces me llamó la atención y pude hojearla, pero quizás creo que, aunque escapa al alcance de esta entrevista, pero creo que una síntesis de cuáles son los elementos, de los principales planteamientos y conclusiones de esa tesis
ayudaría mucho a los estudiantes y a los profesionales de la comunicación y además para que puedan buscar esa tesis, porque a mí me pareció muy importante las conclusiones. ¿Cómo podríamos resumir los principales planteamientos de ese estudio, Federico? Bueno, mire, la primera parte quizás nace, y usted sabe que las tesis se van construyendo, no tienen vida propia y uno del tema que quiere investigar a lo que termina investigando, Sí. pues tiene un viaje maravilloso, ¿no? Eh, yo tengo una inclinación por el tema de entender qué es lo que la gente piensa y qué es lo que la gente quiere. De hecho, soy un psicólogo frustrado, algún día espero estudiar psicología. Estoy perdido en la vida, ¿verdad? Abogado, comunicador, ahora No, psicólogo. pero es que la comunicación es interdisciplinaria. De Sí, acuerdo, de sí. acuerdo. Gracias, Carleto, por darme un pretexto conceptual para mi momento de frustración académica. Entonces, yo quería analizar qué tanto el lenguaje corporal podía incidir en la credibilidad de los conductores de televisión. Sí. Pero luego mi asesora, Andrea Cristancho, tuve un lujo de tener de asesora a Andrea, me decía, pero mira, esto requiere un planteamiento un poco más contextual, más profundo. Y al final terminamos con una pregunta de investigación que era muy distinta a eso del lenguaje corporal y era la credibilidad de los noticieros de televisión salvadoreños y sus periodistas, pero entendido como qué factores construyen la credibilidad para Correcto, las audiencias de los noticieros de televisión. correcto. Y a mí me encantó porque pues yo me desenvuelvo en esto, ¿no? Y me encantó más el proceso de ir escuchando las respuestas. Yo estaba en calidad de oyente mientras hacían los focus group y mientras pasábamos la encuesta, pues iba revisando con mucha atención y se me iban cayendo viejos paradigmas. Por Interesante, ejemplo, interesante. me habían enseñado, por ejemplo, que el tema de la seriedad del conductor es un aspecto de credibilidad. Que tú Mm, salgas con el ceño fruncido, que tu voz sea lo más mm, ronca posible, que tu locución sea lo más perfecta posible y tu vocabulario sea lo más técnico posible, pues eso redundaba en la concepción tradicional de credibilidad en el mercado televisivo. Por lo menos en la escuela que yo había sí, empíricamente escuchado repetirse una y otra vez aquí en los demás canales donde tuve la oportunidad de trabajar. Pues falso, falso no es, ¿eh? ok. La gente terminaba inclinándose más por algunos aspectos que yo dije, bendito sea Dios, que así es. Por ejemplo, el tema de la relación entre los conductores, cuando son dos, cómo se lleven, eso incidía más en la preferencia de la audiencia Interesante. que el tema del lenguaje o el tema del rostro fruncido. Que el tema de mostrarse serio en realidad no te abonaba a conectar con la audiencia, sí lo hacía que fueras natural y que te mostraras dominador del tema. Pero que yo sepa de un tema, Carlos, y que yo lo hable serio son dos cosas muy distintas. Totalmente, ¿Eh? sí, sí. Y entonces, a medida iba investigando, iba diciendo, bueno, pues entonces estamos haciendo tele para quién, por Dios. O sea, y descubrí dos cosas que son quizá la conclusión que más, creo yo, puede ser funcional para el público de este programa. Mira, la primera, hacen falta estudios más allá de lo cuantitativo sobre los consumos y los hábitos de las audiencias. Cuando hicimos nuestro estado del arte no encontramos suficiente información al respecto, porque aquí nos centramos mucho en el dato duro, en las encuestas, Sí. pero es que las encuestas no te dicen el por qué, te describen el fenómeno, pero no te dicen el por qué. Y para un tomador de decisión, lo más importante es entender el por qué, el Exacto, racional que explica el dato. muy cierto. Entonces, para mí escuchar, por ejemplo, cuando la gente decía, no, yo no veo televisión. Ok, eso es un dato, bien, X porcentaje del mercado no ve televisión. Pero el por qué, y cuando uno podía platicar con ellos y preguntar el por qué, ahí comenzabas a escuchar lo que he citado hace un momento. Frases como, yo no veo televisión porque yo cuido mi salud mental. Yo Imagínese. no veo televisión porque y me quedo cargado, mucha muerte, mucha violencia. Sí, Probablemente en el 2000, esta tesis es del 2017, sí, sí. probablemente ahora en el 2021 la gente no lo entiende así porque no lo ve de esa misma manera. Pero ojo, hace un par de años atrás los Es muy niveles de fuerte el violencia tema. del país Sí, eran el principal tema de conversación, eran exacto. el y muchos noticieros tenían de su parrilla de contenidos nacionales cerca de un 50-60% de hechos relativos a la violencia social. Entonces, claro, se entendía ese razonamiento. Y luego ibas a otra cosa y decían los chicos, por ejemplo, que a mí me aburre.
Me aburren, no tocan temas que a mí me interesan. Entonces decías, bueno, a ver, uno entiende hasta cierto punto que cuando eres un chico y eres estudiante de colegio, la verdad que tienes la vida resuelta y tus prioridades son otras, pero hay un momento entre los 20, 18 años en adelante que ya entras al mercado académico superior y que ya entras muchos de ellos a trabajar para pagarse la universidad, que ya les importa lo que pasa en el contexto porque tienen que tomar decisiones. Y entonces ahí veías que había temas, cuando ellos te decían que eran temas que no les interesa, había que leerlo en dos sentidos. Uno, la oferta de contenidos que tienen los informativos, muy ligado a la política, muy ligado a la violencia. Y dos, es que hay otros temas de los que estaban hablando que no estaban incluidos. Tenían razón. Nadie estaba hablando de tecnología y es un elemento fundamental en la vida de todos de ahora. Interés, sí. Exactamente. De mucho interés. Y entonces comenzamos a repensar con Natalie no solamente lo que había en el mercado puesto, sino el divorcio enorme entre lo que creíamos nosotros en la televisión que estábamos haciendo bien y lo que las audiencias querían ver. Exacto. Y entender ahí que esto estaba en clave de cambio además, porque las redes sociales han venido aquí para quedarse, no se van a ir. No es que van a matar necesariamente a la tele, yo no soy en ese sentido apocalíptico, pero sí creo que son una nueva plataforma donde no todos estamos entendiendo cómo tenemos que interactuar. Y bueno, finalmente, para no aburrirlos demasiado, la tesis está disponible, ya hay que matizar el año en el que se publicó porque las cosas cambian en este país, pero algunas de las cosas interesantes fueron, por ejemplo, un tema importante. La credibilidad de los noticieros de televisión está muy ligada a la credibilidad de los talentos de televisión. Correcto. Eso rompió un paradigma, porque cuando yo empecé a entrar a televisión, la mayoría de los dueños y la mayoría de los tomadores de decisión de los medios decían, mire, que se vaya si la tele, rey muerto, rey puesto. Sí. Pues es cierto, eso es verdad, pero hasta cierto punto, porque también es verdad que la gente asume la credibilidad del noticiario en función del talento que lo presenta. Correcto. Por lo tanto, los valores o atributos positivos que le pongan al talento se extrapolan al medio. Mira qué interesante. No ocurre lo mismo en los periódicos. En los periódicos es al revés. Sí, sí. Otro dato que me pareció muy interesante, a ver, era que la gente exige y lo toma como un factor de credibilidad, fíjate tú, los encuadres, el set, la naturalidad del conductor y la relación entre los conductores, que eran aspectos a los que poco se le pone atención. O sea, hay un predominio mucho del fondo sobre la forma y no, la tele es forma. Así es. Sí. La temperatura, los colores que elijas, la pleca, la interacción, la tecnología. Sí. Exactamente. Entonces, un aspecto de credibilidad. Por eso es que tú ves en Tele2 que tratamos de jugar mucho con los encuadres y le pones mucha atención al tema, porque todavía tengo muy presente la respuesta de las personas que participaron en nuestro focus group. Y finalmente, un criterio de calidad que también evaluaba la gente era la cantidad de información que tú le des, pero también la variedad de información que tú le des. Así ¿sí? es. Si te centrabas mucho en la política, pues la gente la política es un tema importante, pero no puede ser el todo. Exactamente. Ahí concluimos una frase que seguimos usando en Tele2 como paradigma, y es, a ver, nosotros cubrimos noticias, no políticos. Sí, exacto. No todo lo que diga el señor político es importante, muy como buen, el perdón. Muy además, muy bueno ese punto. Y cuando cubres política, porque toca hacerlo, hay que pensarlo desde el nivel de afectación con la gente. No el discurso del político, sino el nivel de afectación con la gente. Exacto. Esto cuesta, Carlos. Cuesta muchísimo, porque la tentación y la presión van en el sentido de plegarte al discurso oficial. Gobierne quien gobierne, no es algo nuevo, ha sido así siempre. Bueno, usted ha sido asesor de comunicación, me entiende de lo que le hablo, ¿no? El discurso, la narrativa oficial es la que trata de imponerse desde el poder. Y cuando tú te separas de ella, pues en esa medida asumes algunas consecuencias. Pero nosotros hemos tratado, no digo que lo logremos siempre, de divorciarnos de esa lectura, de replicar el discurso oficial y tratar de contarlo más de este lado de la gente. Y que no necesariamente eso implica ir en línea de oposición. Yo no lo creo así, sí. Aunque a veces se asuma de esa manera.
Espero haberte contestado, Carlito, porque la verdad que la tesis era tan amplia y yo me emociono en este tema que puedo dispersarme. No, precisamente quise traer la cuenta porque yo pude leerla y me pareció un enfoque, una investigación y que poco se ha investigado el tema de, se habla mucho de la credibilidad, pero en términos muy retóricos, pero creo que son muy escasos los trabajos que han profundizado, analizado dónde reside el quid de la credibilidad y de la conexión con la audiencia. Creo que hacen falta muchos trabajos en ese sentido y creo que el trabajo de ustedes, el suyo con Natalie, es pionero en ese campo y lo cito porque creo que es importante alentar a otros investigadores, a otros comunicadores a continuar la primera aproximación que ustedes hicieron en ese tema. Y en el caso suyo, Federico, pues porque también lo está viviendo, es un tema de primera línea para usted, entonces lo domina y entonces su investigación tiene mucho que aportar. Ligado a esto hay otro tema que me gustaría que pudiéramos comentar, y es que, bueno, vivimos en una realidad totalmente cambiante en la cual siempre hay diferentes perspectivas sobre un mismo hecho, desde un partido de fútbol, un acontecimiento político, un hecho artístico, siempre parte de la naturaleza humana es que siempre tenemos diferentes perspectivas sobre las mismas cosas, aunque hayamos estado en el mismo lugar. ¿Cómo hace su trabajo editorial, su trabajo de elaboración de enfoques y noticias, pues para conciliar que hay diferentes perspectivas sobre diferentes temas, sobre cada tema, y bueno, cómo hacer frente a estos diferentes enfoques, estas diferentes perspectivas, para que unos y otros no crean que su noticiero está sesgado a favor de un enfoque o de otro enfoque? Mire, yo creo que, y esto lo platicamos mucho, la primera parte, Carlos, es tratar de asumir una visión pragmática, lo más pragmática posible, porque si no te enfermas. Y quizás esa visión pragmática a mí me ha sido muy fácil porque como me formé primero en el derecho, Correcto. entonces Es un buen uno de los punto. primeros dilemas éticos y planteamientos axiológicos complejos de abordar cuando tú estás en el derecho es, usted, Carlos, una persona ética, ¿va a defender a un violador? ¿Usted, Carlos, una persona correcta, va a defender a un asesino sabiendo que este hombre lo mató intencionalmente? Y la respuesta a eso es sí. Si usted cree en el Estado de Derecho, bueno, los que creemos en el Estado de Derecho, tengo mis dudas de que seamos mayoría en estos días, pero aquellos que creemos en el Estado de Derecho, aquellos que creemos en el sistema, entendemos que su rol y su ética será hacer la mejor defensa posible del diablo si toca. Así es. Porque el sistema está concebido de manera tal que esta persona acusada del delito debe ser considerada inocente hasta que se le pruebe lo contrario y tiene el derecho a todas las garantías de defensa. Si el sistema funciona, aunque usted sea un asombroso defensor, el fiscal hará su tarea, el juez hará su tarea y este señor tendrá que responder por sus delitos. En materia de comunicaciones, Carlos, el paradigma no es igual, pero parte de una lógica en la que yo creo por lo menos, del kiosco, manda el kiosco, ¿sí? A mí no me gustan los regímenes donde el Estado determina qué tengo que ver, qué tengo que oír, cómo tengo que pensar y qué tengo que leer. A mí eso no me gusta. A mí me gusta partir de la idea de que los seres humanos recibieron el regalo divino del libre albedrío, yo creo en Dios, y en consecuencia tenemos el derecho a ejercerlo. Bien, si hay libre albedrío y partimos de que el kiosco es el que controla, y por kiosco me refiero a la diversidad de opciones de medios, usted puede ver un medio televisivo comercial o un medio estatal o un medio comunitario y es su derecho a elegir. Entonces, ¿cómo nos manejamos en esa idea de la objetividad y de la imparcialidad? Divorciándonos de ellas. Sí. En las escuelas serias de periodismo nadie está hablando en este momento de objetividad e imparcialidad, porque seamos honestos, eso es imposible. Es una aspiración, si usted quiere, válida, en tanto se entienda como aspiración, pero es que somos subjetivos, somos sujetos. No podemos ser objetivos porque no somos objetos. Es decir, Totalmente. usted, Carlos, responde a una matriz cultural, a unos principios, a unos valores y a una forma de pensar.
Y pretender que a la hora de escribir como periodista se va a despojar de todo eso y va a ser simple y sencillamente una máquina, es algo, repito, poco honesto. A ver, yo soy animalista, toda la vida he sido defensor de la ecología y de los animales. A mí cuando me toca dar una noticia de un maltrato animal, pues yo tengo que decir que tengo que reconocer mis sesgos. Yo no voy a ser imparcial, no me pidan que sea imparcial, no puedo ser imparcial. A ver, si usted Claro. es una persona Asume una postura. humanista, Sí. exactamente. Si usted es una persona humanista, Carlos, no me puede decir que va a defender a las violaciones de derechos humanos de la Europa del Este, no me va a defender el nacionalsocialismo y lo que hizo con los judíos, no me va a defender las masacres de Ruanda, no me puede defender lo que pasó aquí en el Mozote. No se puede, por Dios, es que no se puede. Entonces, modernamente lo que se habla es no de objetividad, sino de veracidad. Exacto. Y yo le sumo un dato, Interesante ese método enfoque. periodístico. Entonces, yo tengo mis convicciones políticas, sí las tengo. Tengo mis convicciones deportivas, religiosas, culturales, claro que las tengo y las defiendo. Pero cuando toca dar información, apéguese al método periodístico. Yo no soy imparcial, el método sí. Yo no soy objetivo, el método sí. ¿Sí? Entonces, si usted aplica el método periodístico que se enseña en las escuelas de periodismo, su periodismo tendrá mejor nivel de calidad y estará hasta cierto punto blindado, protegido de que sus sesgos personales afecten la calidad del periodismo que está haciendo. Eso es lo que intentamos, Carlos. Correcto. Que lo hacemos bien, que no se nos puede criticar, no lo creo. Yo creo que nos equivocamos, creo que puede ser mejor, creo que estamos en el esfuerzo de tratar de hacerlo mejor. Pero para quienes nos critican y dicen que somos instrumento político, pues yo le diría que no, por lo menos no es la intención. Que vivo peleado muchas veces con quienes toman las decisiones editoriales donde yo trabajo, sí, les soy honesto. No, ¿por qué no me han despedido? Yo no lo sé. Creo que quizás importa Bueno, las formas porque del disenso. porque su trabajo habla por usted. Y eso creo que es la calidad de su trabajo, ¿verdad? No lo sé, Carlitos. Ahora, ahora, en esa dinámica, ¿cómo se previene su método periodístico para prevenirse de algo que está tan presente hoy en día y es de las noticias falsas, de las famosas fake news? ¿Qué mecanismo, qué filtro? Eso a los estudiantes de periodismo, a los profesionales de la comunicación les interesa mucho. ¿Cuáles son los coladores, los filtros para prevenir que no se cuelgue una de ellas y que pueda afectar la credibilidad de su noticiero? La primera cosa, pues hemos ido aprendiendo de errores, Carlos. Sí, Hemos todo ido el mundo aprendiendo de aprendemos de errores. errores, eso sí, es Yo la primera ley de la vida. recuerdo una anécdota muy corta, ya no trabaja con nosotros, pero le tengo mucho cariño, es un gran amigo, porque es una anécdota en negativo, no voy a decir el nombre, pero es un gran amigo que fue jefe de prensa con nosotros. Le mandan una foto un televidente y le dice granizada fuerte en X parte del país y muestra un hielo, pero un buen pedazo de hielo en la mano. Y él va y lo publica inocentemente en las redes en ese momento de TCS Noticias y dice, bueno, mire, nos informa a fulano de tal que está granizando. Y luego se burla el mismo sujeto y dice, me los engañé, y saca la bolsa de hielo con el pedazo de eso, ¿no? Por supuesto, nos canibalizaron, nos hicieron pedazos y con razón. Es que tenían razón, habíamos cometido un error. Y lo peor es que generamos un efecto en cadena, porque como lo publicamos nosotros, otros medios lo retomaron y le dieron el video, tuvimos que disculparnos sí, todos. así es. ¿Aprendimos? Sí aprendimos. Mire, primero teníamos que reconocer los errores. Yo insisto en eso. A mí tuve diversas escuelas, algunas me decían que yo no debía reconocer los errores porque eso daña la credibilidad del medio y que en consecuencia daña el consumo de las audiencias. Yo decía que no, que por el contrario, cuando uno reconoce los errores, fortalece la credibilidad, porque si usted es capaz de decir, mire, me equivoqué, la próxima vez que se equivoque y usted diga que lo hizo, la gente va a creerle, y cuando diga que no lo hizo también, algún nivel de aceptación van a tener, porque ya saben que no miente. Entonces dijimos, perdón, primera cosa, y segunda, prohibimos tomar como fuente personas naturales. Sí. Como indicio, sí, como fuente, no. Correcto. Hay una diferencia. Como este es un, entiendo yo que los consumidores de este programa ya están informados en la materia, no voy a detallarme en definir una y otra, pero sí puedo decirles que eso nos ha ayudado mucho. ¿Que nos hace más lento? Sí. ¿Que hay gente que nos reclama? Pues sí, y nos dice, mire, pero yo le conté y usted no me hizo ni caso. Y le digo, no, espérame, tenemos todos los días una cantidad impresionante de información que tenemos que verificar antes de publicar. Y aún con la verificación nos podemos equivocar. Pero entiéndanos, esa es la primera, no tomamos a las personas naturales como fuente.
¿Quiénes son fuente entonces? Bueno, son fuente aquellas instituciones que tienen una reputación que cuidar. Por ejemplo, en lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Legislativa, yo tomo como fuente a los diputados, a los partidos políticos, incluso a colegas periodistas que puedan estar ahí y que merecen una credibilidad. Quienes no son fuente, las opiniones de terceros sobre lo que ocurre, porque son eso, opiniones. Opiniones, ante todo. Son opiniones, pero yo no estoy en este momento generando un programa de opinión, sino noticias. Entonces tengo que tener fuente directa, lo más próxima posible, son los que están tomando esa decisión o los afectados por esa decisión. Y así nos vamos llevando. Entonces, básicamente los criterios son, uno, no tomas a las personas naturales como fuente; dos, la verificación por duplicado o triplicado de toda información; y tres, tener una red lo más amplia posible de contactos para poder hacer ese proceso de la verificación expedito, vaya. Eso es mantener buenas relaciones con las fuentes para poder verificar directamente la información que nos llega. Hemos detenido muchas fake news, hemos caído en algunas y es un ejercicio que requiere gran parte de nuestro día. Es un reto. Ahora, Federico, con los años, con los bastantes años que ya lleva en el medio periodístico dirigiendo un noticiero, como estudioso de la comunicación, incluso con una maestría, creo que ya puede hablar un poco, ya no solo sobre su trabajo de noticias, sino que hacer una panorámica sobre los medios noticiosos periodísticos en el país, y ya no entrar en el campo de las valoraciones de buenos y malos, sino que en general el periodismo en El Salvador. ¿Cuál considera usted que son los principales desafíos, los principales valladares a superar por parte del periodismo en El Salvador para mejorar lo que día a día le damos a las audiencias? Buena calidad de periodismo. ¿Cuál es su enfoque sobre ese tema? Bueno, yo no me considero nadie capacitado para juzgar a los colegas, así es que voy a hacer más bien una lectura de mi realidad, de lo que yo creo que quisiera tomar como objetivos para Tele2 y para mi trabajo como periodista. Creo que la primera tarea, si quiere vamos de lo conceptual hacia lo más correcto. Aterrizado. La primera tarea del periodismo, Carlos, hoy más que nunca es desaprender y reinventarse. Porque los formatos están cambiando mucho, Carlitos. O sea, yo recuerdo la primera vez que yo salía a cubrir al extranjero una noticia. Llevaba un editor, un camarógrafo, un productor y su servidor como reportero. En la elección pasada presidencial vino una corresponsal de la Deutsche Welle a cubrir y tuvimos un encuentro con Asder y platicamos con ella, y ella traía un trípode de celular, un celular de última gama, un micrófono para celular y un spot para celular y un micrófono para celular, y con eso ella sola cubría las noticias y enviaba despachos por la internet hasta Alemania. Bueno, eso te cambia todo. Sí. Además, ahora no es que tengas una especialidad en ser camarógrafo y luego en ser editor. Ahora los medios quieren gente que sepa hacer de todo, que sepa editar, que sepa hacer cámara, que sepa ser sonidista y que sepa redactar. Y que además tenga buena pinta para salir en cámara. Esto es así. Entonces, la primera parte de la tarea es desaprender. Además, los algoritmos, por ejemplo, que funcionaban en Facebook hace 5 años, no funcionan hoy, porque han ido cambiando. Entonces, si tú no te acostumbras a desmontar y volver a montar el arte de comunicar, te vas a ir quedando obsoleto. El tema axiológico no va a cambiar, eso se mantiene, la buena tele se mantiene, pero se van cambiando los formatos, la tecnología y todo lo abarata. Entonces, tienes esa primera tarea. La segunda tarea, Carlos, y esta es muy para América Latina, creo yo, aunque aplica, si uno ve lo que acaba de pasar en Estados Unidos con Trump, lo que aplica para todas partes del mundo, es tratar de desapasionarnos. A ver, pero esto aplica para el periodismo, para el general. A mí me da mucha tristeza cuando empiezo a escuchar medios de derecha, medios de izquierda. Ya cuando tú abrazas una etiqueta, hermano, no. Parece que me contradigo, ¿no? Porque acabo de decirte que yo creo en la veracidad, no en la imparcialidad. Pero es que, a ver, una cosa es que tú me digas que no crees en que pueda ser 100% imparcial, y otra es que me vaya al extremo opuesto, decirte entonces yo soy totalmente parcial. No es lo mismo, por Dios. No puede. Sí, es contradictorio. Yo respeto. Si tú eres un medio de izquierda, te respeto. Si tú eres un medio de derecha, te respeto. Pero es que, a ver, a mí me parece que no abonamos nada. O ahora, si tú eres un medio pro Bukele o anti Bukele, no puede ser. Es un contrasentido.
Sí. Sí, porque entonces, a ver, lo que estamos haciendo, el mensaje a las audiencias es radicalícense ustedes también, y eso no puede funcionar Y de para nuestra antemano ya sociedad. estás diciendo que tu información ya está sesgada. Totalmente, Estás matando antes de tiempo, ¿verdad? Tu ejercicio de informar periodísticamente. No tiene sentido. totalmente. Sí, sí. Y, Es como que y la dijéramos última que cosa, hay carros de izquierda y carros de derecha. No tiene sentido, ¿verdad? Hay carros eficientes y carros de mala calidad. Carlos, valor, valor en el trato con el poder. Correcto. Yo admiro a muchos colegas periodistas, lo digo con total libertad, admiro muchos colegas periodistas que son valientes y que mantienen sus convicciones éticas a la hora de publicar, pero a ver, no es publicar contra el poder porque me cae mal el poder, es publicar contra el poder porque he hecho una investigación periodísticamente válida, porque me apegué al método periodístico, porque creo firmemente en las fuentes y en lo que estoy diciendo, y lo voy a defender. ¿No le gustará el poder? Probablemente no, pero es mi compromiso ético. Sí. De esos hay cada vez menos, Carlos, porque también, seamos honestos, los periodistas vivimos de esto, como es un mercado que hay tanta, pero tanta mano de obra disponible, los salarios son cada vez más bajos, cuesta mucho encontrar un trabajo si recién te vas graduando, y el miedo a perder el trabajo en primera instancia, o a que te persigan en segunda instancia, o a perder la vida incluso en otros países de América Latina, pues lleva a que muchos periodistas busquen quedar bien con el poder o no incomodar al poder. Y eso es malo, porque en la medida en la que el periodismo pierde su rol de contraloría social, se vuelve irrelevante. Así es. Sí. El periodismo es un pilar de la democracia. Y en ese sentido es muy importante que mantenga su sentido crítico, no por el afán de criticar, sino porque es el rol que tiene en la sociedad. Es la conciencia, el periodismo es la conciencia crítica de la sociedad en el este y en el oeste. Eso es una premisa muy importante de nuestro tiempo. Pero es la Federico, que más cuesta, Carlos, y para terminarte la respuesta, sí, ahí es un reto para las empresas, sí, para los directores y para los periodistas, correcto. con diversos niveles de respuesta a esa pregunta de cómo van a tratar el disenso con el poder. Me quedo hasta ahí, pero para mí ese es el gran reto en este Son momento enfoques no concreto. importantes, sí. Ahora, usted antes de ser periodista, antes de obtener su maestría en comunicación, pues, pues es un profesional del derecho. ¿Cuánto de su formación como profesional del derecho contribuyó, ayudó, influenció e influyó en su profesión como comunicador y periodista, Federico? ¿Qué Lo que pasa, rescató? ¿Qué influyó? yo no quería, yo quería ser psicólogo. Luego me dijeron que me iba a morir de hambre y necesitaba trabajar. Veníamos de un hogar pobre, mi mamá ya había hecho lo que podía para pagarme el colegio con mucho esfuerzo. Entonces dije, bueno, vamos a ver, en el derecho creo que es más fácil que pueda ser un profesional independiente e incluso si no encuentro trabajo puedo hacer algo yo por mi cuenta. Y por eso empecé el derecho y trabajando con derecho busqué un trabajo para pagarme la carrera y tuve la gran bendición de Dios que en mi primer trabajo, bueno, después de Buffet Jurídico, mi segundo trabajo fue en una radio y ahí empezó esta carrera en medios. Entonces yo nunca la vi, digamos, como un objetivo de vida, sino más bien como algo temporal, temporal desde hace 20 años en tele, temporal desde hace 25 años en radio, pero bueno, temporal. Y en ese proceso tuve una relación de amor-odio con los medios de comunicación. Y cada cuanto quería regresar al derecho. ¿Cómo me influyó? Bueno, primero, como era el abogado, me mandaban a cubrir siempre la fuente judicial, que es la más aburrida para mí. En segundo lugar, me permitía, como estudiante de Derecho, había conocido el proceso de formación de ley y el proceso de aplicación de la ley. Entonces, me movía, digamos, con cierto nivel de seguridad cuando cubría la fuente legislativa, cuando cubría la fuente judicial. Te acostumbras como abogado a leer sentencias judiciales, entonces sabes dónde está lo importante y cómo poder explicarla o resumirla, que eso quizás es lo que más cuesta cuando eres periodista y no has estudiado Derecho. De una sentencia de la Sala Constitucional de 70 páginas, ¿dónde comienzo? Si acaba de ser, y voy al aire. El núcleo de la resolución. Que no son ciencias ocultas, pero que pues lleva su proceso de Pero no conocerlo. todo el mundo lo sabe. Y bueno, así digamos, eso me ha ayudado. Y la otra parte que me ayudó el derecho, quizás por la formación, primero en marxismo y materialismo dialéctico que tuve en la Nacional, que te enseña a pensar en los cambios, en la dinámica social, en la lucha de contrarios como parte existencial de la naturaleza social y humana, pues entonces eso me ayudó a mantenerme hasta ciertos puntos desapasionado.
Yo soy muy claro, Carlos, en lo que no me gusta, y soy muy claro en lo que no me gusta de la política, en lo que no me gusta del accionar de los políticos o del actuar de los políticos, pero trato de no personalizarlo. Es decir, de no generar No es ronchas, de fácil, no es fácil. no odiar a algo o una forma de pensar, sino escucharla y tratar de analizarla. Y eso creo que me ayudó mucho en derecho. Eh, pero viendo ese tema, ¿qué le recomendaría a usted ya desde su perspectiva, desde sus años, y que ve muchos jóvenes entrar al campo periodístico, al campo de la comunicación también? El periodismo es una rama de una de las diferentes ramas de la comunicación. ¿Qué le recomendaría usted a los jóvenes que están estudiando periodismo y comunicación, dado que están al inicio del camino y pues están por adentrarse en ese gran campo muy intenso, muy contradictorio, muy complejo? ¿Cuáles serían los consejos más valiosos que usted le daría a los jóvenes estudiantes de comunicación, Federico? Sabe, Carlos, cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar con alguien y me da esta ventana que es valiosísima, yo les digo, miren, jóvenes, no tienen espacio para ser mediocres. No tienen el más mínimo espacio para ser mediocres. Porque este año, Carlitos, se van a graduar de la UCA 50 profesionales de las comunicaciones, de la Gavidia 50 profesionales de las comunicaciones, de la Matías otros 50, de la Tecnológica otros 50, de la Mónica Herrera otros 50, de la Regional de Occidente y de Oriente otros 50 más. Manejémoslo barato. En este año habrá cerca de 500 nuevos profesionales del derecho, de 500 a 1000 nuevos profesionales del derecho. Manejemos que son 1000 y los del año pasado ya todos tienen trabajo. Supongamos que tuvieron tanta suerte de encontrar una ocupación la mitad. Entonces compites con 1500 personas por una plaza de salario mínimo en su mayoría. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te hace mejor a ti, amigo mío, que estás viendo esto, que los otros 1499 currículos? Además, que ya todos conocemos los males de este país, en esos 1499 habrá alguno que conoce a alguien en la empresa, que es hijo, sobrino, nieto, habrá alguien que está dispuesto a cualquier cosa para poder poner el trabajo, de moral discreta, les digo yo. Entonces, no solamente es que tienes que ser el mejor, sino que además tener la suerte de que cuando tú apliques no haya algún sobrinito, nietecito, ni nada que entre por cuello o que entre por moral distraída. No hay espacio entonces para poder tomarse a la ligera la formación académica. Hay que agregarle valor al currículum. ¿Cuántos idiomas hablas? No debería ser yo porque yo hablo español y nada más. Estoy apenas aprendiendo inglés, pero bueno, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué otras habilidades tienes? ¿Para qué eres bueno? ¿Cómo le agregas valor a tu hoja de vida? De manera tal que seas visible entre 1499 personas más. Muy importante su opinión y su consejo, tanto desde el punto de vista pragmático, práctico, como desde el punto de vista ético, principista. Creo que la clave para los jóvenes es preocuparse por la superación y la calidad de su trabajo. La superación, eso es la clave. Eso es lo que los va a colocar y hacer salir adelante en este mundo desafiante de la comunicación. Pasando, y creo que tiene que ver mucho con esas personalidades, y eso quizás quería referirme también, cómo forjamos nuestra propia personalidad y las personas que nos rodean. Me conmovió mucho hace pocos años conocer de la experiencia, porque su madre fue objeto de un reconocimiento, un importante reconocimiento en la asamblea. Y es que pues conocí de que su madre tenía una limitación auditiva, y que pues pudo salir adelante, se destacó. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, es que yo no pude lograr mis metas porque tuve esta deficiencia física, pero que su madre haya sobresalido en ese campo, que haya formado a otras personas con limitaciones auditivas, que lo haya sacado a usted adelante, que lo haya formado como un profesional con valores éticos, humanos. Eso es algo muy admirable y tiene que ver con lo que usted decía. Eh, ¿Cuánto le influyó en su formación personal o en su personalidad ese ejemplo muy conmovedor y muy valioso de su madre, Federico? Totalmente, Carlos, muchísimo. Mi mamá es para mí el orgullo más grande de mi vida, lo he dicho siempre. El ídolo de mi vida, rotulaba en una entrevista que nos hicieron para el Día de la Madre, un periódico. Yo creo que para que me entiendan tengo que contarles un poco una muy breve reseña de la vida de mi madre. Mi madre pierde el oído
Algunos dicen que desde que nace, los médicos en esa época no tenían la tecnología que se tiene hoy, otros dicen que a los 3 años. Lo cierto es que mi madre nunca escuchó al 100% y es considerada una sordera profunda. Su curvatura de sordera, la audiometría es profunda. Normalmente una curvatura de ese tipo no desarrolla el habla. Tuvo una madre espectacular, mi abuela, que no se rindió nunca, que la llevó a terapistas de lenguaje, que estudió con ella, que estuvo exigiéndole siempre, que en lugar de protegerla y guardarla a la niña que no la caliente el sol, la lanzó al mundo y estuvo ella a la par, como guerrera. Le dio la espada y ella le tenía el escudo. Y a los 17 años, 16, 17 años, en el colegio donde mi mamá estudiaba, una monja le dijo a mi abuela, vaya, mire, nosotros hasta aquí podemos llegar con ella. Cásela, búsquele un buen marido que la cuide, que la quiera, es bonita la cipota, porque ella no va a lograr nada, es sordita. Mamá pegó la llorada de su vida y le dijo a mi abuelo y a mi abuela, yo quiero seguir estudiando. Conmovidos, la cambian de colegio y le permiten que se gradúe del colegio. Mamá era muy buena en las notas porque, producto de ese esfuerzo inicial de mi abuela, ella había desarrollado un amor por la lectura y a la fecha es una devoradora de libros impresionante. Y entonces ella lo que hacía es que los libros de texto los leía y como tenía una lectura muy rápida y además comprensiva, pues hombre, sus notas eran buenas en todo menos en matemática, porque la matemática sí requería entender y escuchar un poco más la explicación, ¿no? Y los Celedón no somos ávidos en la matemática, no somos buenos, tenemos una inclinación natural hacia las matemáticas, sino más bien hacia el área de las humanidades. Bueno, se gradúa y luego le dice a mi abuelo, bueno, ya es bachiller, ¿qué quiere estudiar? Le dice mi madre, psicología. Dice, pero ¿cómo? A ver, una cosa es que usted se graduó del colegio, Griselda, pero la psicología requiere escuchar. Interesante el deseo, la voluntad humana. Y le dice mi madre, pues sí, pero quiero estudiar psicología. En ese momento estaba lo más álgido del conflicto armado en El Salvador, entonces nacía una tal UCA como universidad y ahí la matriculan de la primera promoción de psicología de la UCA. Y mi madre, pues acostumbrada a la lectura, se vale de eso para su formación. Se gradúa de la UCA y se queda dando clases en la UCA. Sacó una especialidad en Piaget y en sus trabajos de la televisión educativa, televisión por cierto, de ahí creo que nacía algo, en la televisión educativa con algunos programas que tenían que ver con pedagogía, pasa al Centro de Audición y Lenguaje donde conoce a los sordos. Curioso, porque ella se pensaba casi que era única, ¿no? Conoce que hay muchos sordos con una realidad muy diferente a la de ella, que no tuvieron las oportunidades que ella tuvo, y crea la Asociación Salvadoreña de Sordos. Entonces yo recuerdo a mi madre trabajar de lunes a sábado porque era workaholic y los domingos se iba a dar clases de alfabetización de sordos a la Asociación de Sordos naciente, de la cual ella fue la primera presidenta. Y bueno, yo crecí reclamándole atención. Mi madre es madre soltera, mi padre no me reconoció, entonces mi madre era mi todo, pero al mismo tiempo tenía que compartirla con sus luchas. Entendía en la plena adolescencia que o me sumaba a las luchas o no iba a tener madre, ¿no? Entonces aprendí a hacer un poco de señas y a integrarme con la comunidad sorda. Y Carlos, yo me siento muy orgulloso de mi madre por dos cosas, entonces para resumir todo. Primero, nunca se rindió. Es que mi mamá no conoce qué rendirse. Es que no se rinde, la Griselda no se rinde. Tiene 22 años de pelear con la diabetes y sigue igual y sigue amando los chocolates, que es mi pleito con ella. A mi mamá le dijeron, usted no va a hacer nada en la vida, es sordita, cásese. Y bueno, sigue soltera, por cierto, se casó y se divorció, pero logró su licenciatura y mientras estudiaba su licenciatura sacó profesorado. O sea, a mi madre, de verdad, el tema de la academia le va, se quedó dando clases además. Mi madre le dijeron, es que los sordos así son. O sea, una de las claves para que la educación del sordo pasara del Ministerio de Salud, solo Burundi creo que sigue así, hacia el Ministerio de Educación fue la lucha de la Asociación de Sordos. No digo que de mi madre, pero mi madre entre ellos. Entonces, Carlos, cuando a mí me dicen no se puede, o cuando yo caigo en la tentación de decir es que no se puede, digo, no, espérate. A ver, si mi madre logró lo que logró, porque nunca aceptó el no se puede, ¿qué nivel de cobarde soy yo para rendirme a la primera? Por eso el apodo de burro, porque soy terco y necio. Y luego, la otra cosa que me influyó es que mi madre siempre fue una mujer con muy claros valores. Yo no sé si sean los buenos o los malos, no sé cómo se clasifican los valores, pero los de ella son firmes, eso te lo digo. Entonces,
creo que de alguna manera yo me quedo muy a la sombra de ella, pero eso lo tenemos claro en la casa. Mi mamá, por ejemplo, siempre fue una mujer de izquierda, porque lo es, ha sido de las izquierdas, pero no una izquierda radical, ha sido una izquierda muy crítica de la misma izquierda, y a la fecha sigue siendo muy crítica de la misma izquierda. ¿Eh? Estuvo así de formar parte de los comandos urbanos, algún día será una anécdota que ella tiene que contarnos yo, estuvo así de irse, mi madrina murió en la guerra, mi madrina era su mejor amiga, de poca sangre, murió en el Frente Paracentral. Mis primeros vasos de leche los tuvo gracias a mi madrina, que era una mujer maravillosa, que apenas si tengo el recuerdo muy lejano, porque era muy niño cuando ella murió. Pero es una mujer de izquierda muy crítica a la izquierda, y no es una mujer que por ser de izquierda es cerrada a las cosas buenas de la derecha. Entonces me enseñó a pensar con cabeza propia y a asumir que nunca vas a quedar bien con todos, Carlos. Nunca. Entonces el disenso hay que entenderlo. O sea, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo. Sé que le caigo mal a muchísima gente que nunca me va a conocer ni me quiere dirigir la palabra, y le caigo mal porque le caigo mal, por negro, por tropudo, por feo, por cómo hablo, por cómo pienso, por lo que sea. Enhorabuena, Carlos. Bendito sea Dios el disenso, porque la democracia se sustenta sobre la gestión del disenso. Exacto, muy importante. Bueno, la sabiduría popular desde hace muchísimos años dice que de tal palo, tal astilla, y creo que uno puede reconocer el tremendo valor de su personalidad en el ámbito humano y profesional. Uno encuentra una explicación, y es esa historia que usted acaba de narrar, ¿no? Creo que ese ejemplo y esa formación, haber tenido en tremenda fortuna y bendición de haber tenido una madre de temple, de muchos valores, forjó una personalidad tremenda en usted. Entonces creo que se cumple, ¿no? Esa sabiduría popular que de tal palo, tal astilla, pero encontraba importante referirme a ella, sobre todo para nuestro público, los comunicadores, los estudiantes, porque a todos nos ha pasado, y me ha pasado, es que no puedo lograr esto porque no tengo esto, o muchas veces cuando uno es joven, es que no tengo carro, no puedo ir a la universidad, y uno se da cuenta de personas que han tenido tremendas limitaciones y han logrado sus metas a base de perseverancia. Su madre y usted son ejemplo de ello. Hablando de un tema muy conectado, Federico, pues la profesión, la actividad de la comunicación es muy intensa y todos tenemos problemas en ese campo. ¿Cómo hacer compatible la profesión intensa con la vida familiar? ¿Cómo va eso en su caso? ¿Cómo logra usted equilibrar ese aspecto de la comunicación, la profesión y la vida familiar? ¿Qué secreto y qué retos hay en eso que ustedes le pueda contar o compartir a los profesionales de la comunicación? Mire, yo creo que la respuesta de esa pregunta no soy yo el que debería darla, sino mi familia, para saber si de verdad se sienten lo suficientemente atendidos como ellos merecen. Tuve una bendición de Dios de encontrarme una esposa, una mujer excepcional, que es también workaholic. Entonces, como ella es adicta a su trabajo y como tiene un amor por la academia y por la formación continua, ella entiende mi adicción por el trabajo y trata de compartir conmigo calidad de tiempo, dado que cantidad nunca será posible. Eso es una primera cosa. La segunda cosa que tengo la bendición también de tener es que mi madre, como le conté, siempre estuvo en sus luchas, en sus tiempos, entonces nos acostumbró a mantener mucha conversación, a platicar fuerte, claro y directo las cosas, para que de esa forma, fuerte, claro y directo, la relación se sostuviera. Y parecerá una tontera, pero en realidad funciona. Los pleitos son más fáciles de llevar fuerte, claro y directo que cuando uno maneja otras actitudes. Muy cierto, muy cierto. Y finalmente, yo creo, Carlos, que uno no tiene que olvidar una cosa, y eso sí no lo olvido. Yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero es ciclo. La comunicación es un ciclo. Yo sé que mi ciclo en televisión, por ejemplo, está pronto a cerrarse. Yo no me veo 10 años más, no me veo ni siquiera 5 años más en televisión. Me encantaría irme a la radio, que es lo que más amo, y dedicarme a otras cosas, a las consultorías, a la cátedra, a lo que Dios me presente, pero creo que la gente ya siempre va pidiendo caras nuevas. La salida de Katia Carranza, por ejemplo, hace un par de días atrás, me dice, bueno, si alguien tan fuerte, 1000 veces más querido que yo, 1000 veces más famoso que yo, 1000 veces mejor persona que yo, dice, y tiene el valor de irse en su mejor momento. Yo no sé si estoy en mi mejor momento o si alguna vez he estado en un buen momento, pero creo que
que me demuestra una vez más que esto es de ciclos, ¿no? Y el mío se va a cerrar en algún momento. El ciclo que no se cierra es el de la familia. Entonces, entréguese a su trabajo, súdela, trabájela, hermano, muérase trabajando, porque al final eso le va a dar un ejemplo a sus hijos. En mi caso no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y quiero hablar desde el ejemplo, ¿no? Y que se acostumbren a verme echar reatas sin horario, sin calendario, perdón por la expresión tan coloquial, pero creo que es la más salvadoreña posible para que se entienda. Pero no se nos olvide que al final del día el trabajo es una silla que es de TCS, esta es una oficina que es de TCS y yo soy un pasajero. Y mañana estará otra persona aquí y lo harán quizá mejor que yo, muy probablemente. Pero en mi casa yo espero, igual puede haber otro mañana, sin duda alguna, pero en mi casa, para mi madre, para mis sobrinos, para mi esposa, soy más importante. Correcto. Entonces, Muy valiosas esas reflexiones, Federico. sudémosla, pero sin Muy olvidar la familia. valiosas. Muy valiosas y profundas, pero lo abordé no por invadir la vida privada, sino que porque es un tema que está presente en la vida de comunicadores profesionales, maduros, así como estudiantes, el aspecto de la vida Claro. familiar. Por eso lo abordé, porque todo el mundo necesita tener esas pautas de orientación. Y quizás para ir terminando, porque sé que usted pues, nos está regalando este valioso tiempo y de conocimiento en sus momentos laborales intensos, ya se va aproximando la hora de eso. Entonces, quiero, voy finalizando con algunas cosas muy puntuales. Eh, como referencia para nuestro público, un autor, un libro de periodismo, de comunicación que a usted le haya servido mucho y que le gustaría recomendar a los comunicadores, Federico. Mire, es muy interesante. Hay muchos, pero yo me inclinaría a más bien a decirles que el tema clave en esto es ir leyendo constantemente todo lo que le llegue a las manos, más que encontrar un texto que sea como la Biblia. Es decir, nosotros en la UCA, por ejemplo, en el tema de los estudios culturales, vamos a referirnos siempre a Martín Barbero, ¿no? Y a su obra. Claro. Si uno se va más por el lado de la comunicación política, Bloomberg es un referente. Si uno se va por el tema de la comunicación política un poquito más allá, en lo latinoamericano, Omar Rincón, por ejemplo, me encanta por cómo plantea el tema de la comunicación de masas desde la política. Si uno se va por otras áreas, en las neurociencias, por ejemplo, son muy importantes y conocer un poco más, por ejemplo, de la PNL, de la promoción neurolingüística y de cómo nosotros podemos ir influyendo en las audiencias a partir de el uso de la palabra. Sí. El tema, por ejemplo, de la Biblia del lenguaje corporal, y estudios que hay en la materia. Recordemos, por ejemplo, la tesis de Meriván, perdón, que decía que de lo que uno proyecta comunicacionalmente solo 7% es texto. Hay un nada despreciable 38% para lenguaje, que es como usamos la voz, y un 55% de lenguaje no verbal, entendiendo por proxémica, microexpresiones, etc. Entonces, todos estos textos al final una publicación recurrente que yo consulto cada vez que puedo, y ahora yo no hablo inglés, pero ahora gracias a Dios soy un traductor automático en Google, y es el Reuters Report. El Reuters Report se hace año con año y hay una colaboración muy importante de escuelas muy prestigiosas de comunicaciones, por ejemplo la de Navarra en España o sí. La Universidad, olvido el nombre en este momento, del Reino Unido. Y entonces ellos lo que hacen son estudios de audiencia, pero de verdad, tanto cuantitativos como cualitativos, y comparan, por ejemplo, cómo se están moviendo los hábitos de consumo entre los medios tradicionales, los nuevos medios o los electrónicos, por qué la gente se está inclinando, cómo los está opinando, cómo los está consumiendo, desde qué dispositivo lo está consumiendo, y da muchos datos. Le recomiendo estas publicaciones. Perdón que no me case con un libro, Carlos, pero sí, es que... No, está bien. El objetivo, yo creo que... el objetivo es entrar a ese enfoque, ¿verdad? Su experiencia, sus referentes bibliográficos, académicos, que a uno siempre le ayuda a conocer lo que otro comunicador tiene porque dice, bueno, eso no lo conocía o ese enfoque no lo tenía. Ya pasando a un tema un poco más personal, una novela que le haya impresionado, encantado mucho, Federico. No periodística, no académica. A mí, a ver, mi libro favorito
lo será siempre. Me daba risa porque veía hace poco un TED Talk que hizo este señor famoso, Yago de Marta, y se burlaba de aquellos que decíamos que el libro favorito era El Principito. Es que fue el primer libro que mi madre me leyó. Y entonces, y lo he leído de ahí para acá unas 10 veces, y cada vez que lo leo encuentro cosas favoritas. Entonces, mi libro favorito emocionalmente hablando es ese. Luego, a mí me gusta mucho la novela histórica y, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo leer si queremos entender un poco más de nuestros orígenes, que se llama, bueno, es una trilogía en realidad: Sangre Azteca, Otoño Azteca y la otra no me recuerdo cómo se llama, el tercer libro. Muy buenos, porque es una novela, pero que cuenta mucho de nuestras raíces prehispánicas. Yo me la disfruté muchísimo. Me gusta mucho también el thriller. O sea, a mí el personaje, por ejemplo, de Hannibal Lecter me apasionó tremendamente. Muy impresionante. Sí. Me lo leí y la película me decepcionó como siempre, Es que pero nunca le llega, quizás nunca le llega, ¿no? no, sí. Pero quizás porque los había leído los disfruté mucho, entonces me encantó el thriller. Y yo siempre de adolescente tuve una inclinación por ir más allá de lo evidente, así es que me leí Los Caballos de Troya con mucha avidez y me Sí, encanta sí. J.J. Tuvieron Benítez. una época muy intensa, Los Caballos de Troya. Entonces ahí estoy, y ahorita te lo recomiendo. Yo no lo conocía, me lo recomendaron hace poco y creo que me ha caído en las manos correctas, que se llama Los Asesinos del Emperador, de Santiago Posteguillo. No lo conocía Posteguillo, pero tiene Bueno, una ya una narrativa referencia. maravillosa y también es novela histórica. En particular habla sobre el periodo dominicano, un emperador con las características de los peores emperadores de Roma. Y muy interesante porque es el surgimiento entre Dominicano y Trajano, que fue uno de los mejores, y entonces te das cuenta cómo la política no ha cambiado mucho. Así es que al final yo me quedaría con eso. Te digo, esa trilogía de Sangre Azteca me encantó, la disfruté muchísimo, y el thriller. A mí el tema de Hannibal Lecter es mi personaje favorito, así es que desde El Silencio de los Corderos en adelante, para mí fue una de las novelas favoritas. Pregunto esas cosas porque siempre para uno, un libro que recomiende un buen amigo, una persona que uno admire, una persona que uno aprecia, siempre son referentes entre ese mar de títulos. Pero si alguien que uno aprecia dice, mira, esto es bueno, uno ya dice, bueno, aquí tengo una referencia de qué leer. Una película que le haya impresionado bastante y que recomiende, Federico. Mire, yo creo que en esto de los gustos, a ver, hay que tener cuidado porque muchas de estas respuestas tienden a ser esnovistas, ¿no? Sí, sí. Algo aspiracional. Yo creo que uno tiene los gustos de la literatura, del cine y de lo demás, ser honesto. A mí, mi película favorita fue El Abogado del Diablo y sigue siendo Muy a la fecha mi buena, película muy favorita. buenísima, ¿no? Y está entre mis primeras favoritas, muy buena. Yo también la Hay recomiendo. cerca de 3 citas a esas que las tengo aquí y una de las Sí, que yo nunca también las olvido tengo es acá. a ver si coincidimos, Carlitos, el Coincidimos. cierre de la película, cuando Sí, le dice la vanidad, la vanidad. mi Vanidad de pecado vanidades. favorito. Sí, Yo creo que esto para los comunicadores es una sí, frase que deberíamos tatuarnos, porque exacto. el cáncer de la comunicación de todos los comunicadores es la vanidad. Y quien me diga a mí que es comunicador y no es vanidoso, me miente, Exacto, porque exacto. Es estamos tan parte, expuestos a la es parte. crítica, que sí, es tu escudo, es tu Sí, protección. así es. ¿Eh? Y es tu impulso, es un impulso también, es una motivación. Solo mantengamos el ego a dieta, porque aunque nos Controlado, protege, si lo controlado, dejamos engordar, nos estanca. a todo el mundo. Así es que esa es mi película favorita, El Abogado del Diablo. Luego, pues mira, Me gusta, coincido. yo me divorcio mucho porque quizás no entiendo nada de cine, a diferencia tuya, que tú tienes una tesis maravillosa en eso y te encanta el tema del cine y la historia del cine en El Salvador, desde Peces en el agua y más allá, pero yo la verdad no tengo tu conocimiento, Carlitos, y no voy a tratar jamás de quedar bien diciendo grandes películas premiadas, porque no es cierto, me aburrí tremendamente con Lo que el viento se llevó, perdónenme, Pero pero me encanta. es un clásico, la vi con mi abuela unas 3 veces, pero no sé. Sí, sí. A mí El Abogado del Diablo me encantó, A es mí mi también. película favorita, soy fan de Star Wars Igual, y me igual. encantaba, como me encanta el thriller de acción y como me encanta el tema, por ejemplo, El Señor de los Anillos, para mí fue una película de culto, Bellísima, aunque Star Wars bellísima. es de mi generación y Ah, seguirá sí, siendo la serie sí, favorita. sí. No, pero lo pregunto porque para disfrutar el cine, para apreciar buen cine, no se necesita tener grandes conocimientos o profesionales de cine, eso será para la labor académica o la producción, pero creo que siempre ayuda, igual, compartir, ¿verdad? Cuáles son las experiencias cinematográficas que a mí me impresionaron y eso nos sirve a todos de referencia para decir, bueno, yo no lo he visto,
porque estoy seguro que si yo no hubiera visto La Voz del Diablo y usted la menciona, dije, no, pues hoy en la noche, mañana, veo esa película porque por algo le conectó a Federico. Pero aprovecho con todos los amigos comunicadores, coincido con Federico en que El Abogado del Diablo es una película para todos los comunicadores porque tiene que ver mucho con la comunicación profesional. Eh, y bueno, Federico, para terminar y dejarlo ya trabajando, quisiera que usted compartiera con nuestro público de comunicadores, estudiantes y profesionales una reflexión importante sobre lo que constituye nuestro oficio, nuestra profesión y por qué derroteros deberíamos caminar en los próximos años y cómo todos podemos dar una pequeña contribución a enaltecer y mejorar nuestra extraordinaria, intensa e importante comunicación, Federico. La profesión más bonita del mundo, decía el Lau. Sí. Mira, Carlos, yo creo que hoy más que nunca, y se los digo honestamente, yo sé que suena cliché, pero no, de verdad se los digo honestamente, fomentemos el pensamiento crítico. La principal tarea que tenemos es fomentar el pensamiento crítico. Correcto. Es Pues dramático los niveles de polarización que tiene este país. Nos peleamos por todo y por nada. Mire, yo soy del Real Madrid, pero mis mejores amigos son del Barça, no pasa nada. Exacto. Yo soy católico porque nací en el catolicismo, pero mis tíos y mis amigos más queridos son evangélicos y no pasa nada. Y puedo ir a sus cultos como ellos pueden venir a la misa y no hay ningún problema. Pero es que nos encanta pelear. Y lo peor es que nos fanatizamos, probablemente porque es más fácil repetir eslogan que pensar. Pero a ver, analicemos. Vivíamos polarizados entre izquierdas y derecha, hoy nos hemos polarizado entre pro y anti-Nayib. Hombre, así no vamos a salir nunca. Entonces, pensamiento crítico. Analicemos las cosas sin miedo a decir no estoy de acuerdo. Es que miren, el disenso, repito, es consustancial a la democracia. Si nosotros como comunicadores no fomentamos el pensamiento crítico, estamos labrando nuestra propia tumba. Porque si no hay gente que piense críticamente, bastará con un solo medio. Y ahí va a ser muy difícil que encontremos trabajo. Correcto. Federico, ha sido una conversación muy inteligente, quizás en nombre de nuestro público, en nombre de los comunicadores que verán esta conversación llena de vivencias, experiencias, conocimientos, pues en nombre de ellos le agradezco mucho que haya tenido el tiempo, la apertura, la confianza de compartirnos cosas muy privadas, ¿verdad? Tanto profesional como personal. Y creo que será una de las mejores entrevistas que hayamos difundido y transmitido por la revista Digital Comunicación. Muchas gracias, Federico, y pues creo que todos también le deseamos muchos éxitos y muchos años de carrera comunicacional. Gracias, Federico. No, Carlitos, al contrario, muchas gracias. Disculpen ustedes que soy de los que habla mucho y dice poco, pero espero no haberlos aburrido demasiado. Ojalá que la edición me ayude para no ser demasiado pesado. Gracias, Carlos. Un abrazo. Se le tiene mucho cariño a usted y a su familia. Le felicito por las iniciativas siempre creativas y por sobre todo, por el trato amable y caballero que a usted le caracteriza. Bendiciones. Bendiciones. Abrazos, Federico. Hasta pronto.